ciencia toma la calle. Bienvenidos a un nuevo programa de La ciencia toma la calle, coordinado por la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores Siglo XXI y en su nombre Ernesto Caballero Garrido, el que os habla, y quien charlará con investigadores para intentar entender más qué es la ciencia y qué misterios y maravillas nos ofrece el conocimiento científico. Estamos aquí en el acelerador de partículas de la Universidad Autónoma de Madrid con todo el equipo representativo de los investigadores que están trabajando aquí. Alessandro Zuccati, director del centro, José Olivar, José Emilio Prieto, José Olivar y José Emilio Prieto, y Aurelio Climent. Primero, para empezar entendiendo qué es un acelerador de partículas, en qué caso la vida cotidiana y qué aplicaciones en la ciencia tienen, ¿nos puedes explicar un poquito más densamente qué es un acelerador de partículas? Bien, un acelerador de partículas es una maquinaria que veis aquí atrás, que sirve para poder dar más energía y más velocidad a los iones, a partículas cargadas, que luego interaccionan con la materia y nos permiten, según el tipo de interacción que se realiza, o digamos, caracterizar la materia o modificarla profundamente. Un acelerador de partículas digamos, sirve fundamentalmente para conseguir, aumentando la energía de las partículas, de llegar a analizar la materia a escalas de más en más pequeñas. Nuestro acelerador acelera iones a partir de blancos sólidos o a partir de elementos que se encuentran en naturaleza en forma de gases. Y entonces la producción de los iones, la generación de los iones se realiza en esta parte del acelerador, que son las fuentes de iones. Aquí, a través de procesos de pulverización o procesos de formación de plasma, se generan iones negativos. A la verdadera sección de aceleración, que está constituida por el tubo acelerador que se encuentra al interior de este tanque. La manera de acelerar los iones es de crear un campo eléctrico. El campo eléctrico se crea acumulando una carga en un conductor que está localizado en el centro de este tanque, aislado muy bien. En el tanque hay un gas a alta presión que aísla de la Tierra, en lo cual se acumula una alta cantidad de carga que crea un campo eléctrico que mide hasta 5 millones de voltios. Al final de la fase de aceleración, el haz se reparte en varias líneas en las cuales están colocadas estaciones experimentales que están, digamos, dotadas de toda la instrumentación necesaria para poder realizar o un tipo de modificación controlada o el análisis de muestras, o las dos cosas, una modificación y una consecuente análisis del material. Y bueno, realmente hemos oído, sobre todo a raíz de la construcción del famoso LHC ahí en el CERN, que hay diferentes tipos de aceleradores. ¿Esto exactamente qué significa? ¿En qué consiste cada uno de los tipos de aceleradores? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que la técnica más práctica y probablemente la única práctica para acelerar partículas es de elegir partículas cargadas. Porque en este caso
digamos, la fuerza que se puede aplicar es una fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb, que es fuerte y que, digamos, se puede conseguir bastante sencillamente. Porque se actúa sobre una partícula cargada sobre un ion, entonces un electrón o un mesón con una fuerza eléctrica, es necesario crear un campo eléctrico. Según el tipo de campo eléctrico que se utiliza, se habla de aceleradores electrostáticos, como lo nuestro que tenemos aquí, que son aceleradores relativamente más sencillos en su construcción y en su coste, y que tienen por contra el problema de no poder alcanzar enormes energías que se alcanzan con máquinas con campos variables. Si se habla de aceleradores electrostáticos, son todos prácticamente aceleradores lineares. Pero también hay otra aplicación, la arqueometría, a la que se puede someter aquí con la aceleración de partículas. La arqueometría es el clásico ejemplo de la utilización de haces de iones en condiciones prácticamente no perturbativas, no destructivas, y entonces encuentran aplicación directa y muy amplia en el campo del patrimonio. En el campo del patrimonio, la conservación de la integridad del objeto es fundamental, si no, ningún conservador nos entregaría los objetos. Y con estos tipos de aceleradores se pueden analizar detalles de una muestra arqueológica a escala incluso micrométrica sin dañar en ninguna manera el objeto. Cuéntanos algo de tu trabajo, las aplicaciones biomédicas de la aceleración de partículas. ¿Esto cómo es? En el caso nuestro en concreto, estamos utilizando los haces de iones para modificar las propiedades del silicio, un semiconductor. Irradiándolo con iones, el semiconductor se vuelve más resistivo, entonces irradiamos localmente, definiendo unos patrones, bien sea a través de máscaras o bien sea a través de un haz muy focalizado. Y lo que hacemos luego es que este silicio así irradiado lo oxidamos, crecemos silicio poroso, y este silicio poroso solo crece en las zonas que no se han irradiado, porque las zonas irradiadas, al aumentar la resistividad por la irradiación, se hacen más resistentes a este tratamiento electroquímico. Con lo cual tenemos unas estructuras de patrones de tamaño micrométrico, o sea, o bien bandas de 25 micras separadas por bandas de 35 micras, unas irradiadas, otras no, y lo que hacen luego los colegas nuestros biólogos es que en estas muestras crecen cultivos de células, las células madre típicamente, las células madre mesenquimales, y ven cómo, dependiendo de si está irradiada la zona o no está irradiada, y también de las dimensiones, las células tienen tendencia a irse a un sitio o a otro. En nuestro caso es una modificación que no puede considerarse como técnica destructiva. Claro, no estropeas la materia, sino le das otra conformación. La alteras, pero no tienes que ni romper la muestra ni... ¿Qué aplicaciones puede tener esto? Pues en las células madre pues tienen desde propiedades terapéuticas, de propiedades de esto, por ejemplo, para regenerar tejido, y además son células que se pueden convertir, como son células madres, se pueden modificar y convertirse bien en tejido óseo, en tejido muscular, según eso ya lo hacen los tratamientos que hacen biólogos y médicos. José Olivares, tú trabajas en fotónica, primero. Sí, materiales para aplicaciones fotónicas. Para los legos, ¿qué es exactamente la fotónica? ¿En qué consiste? Bueno, la idea es que es un campo enormemente amplio. La idea es el control, la manipulación de información con la luz. Está muy relacionado, pues para lo más próximo que la gente conoce es Internet, la fibra óptica. Meter la información en la fibra óptica implica encender y apagar la luz que va por la fibra óptica, que son los ceros y unos, ¿no? Sí. Ese es un campo. Hay muchas maneras de conseguir esas fuentes de luz que se enciendan y se apaguen muy rápido para generar la información. Sería el campo más extenso y el más fácil de explicar. Entonces hay muchos materiales diferentes que se estudian y se proponen para mejorar las propiedades para estas aplicaciones fotónicas. Ahora mismo todo el mundo conoce la fibra óptica de Internet. Está de moda. En los ordenadores, que ahora los
circuitos donde la información se maneja con el silicio, los transistores, los chips, pues están hechos a base de silicio. La información está en electrones, en corrientes, en carga. Hay un deseo y se está investigando que en el futuro todo sea más óptico, porque la óptica permite meter más información. En el campo de la fotónica, que es enorme, pues hay cientos de materiales candidatos a hacer dispositivos fotónicos, dispositivos en los que se utiliza la luz, se manipula con luz y se mete y se juega con información con la luz, que interacciona con esos materiales. En este contexto de estudiar materiales novedosos, el acelerador es una herramienta extraordinariamente interesante porque irradiando con iones de alta energía y escogiendo incluso la masa del ion, que es una de las cosas que podemos hacer aquí, escoger si enviamos contra la materia un ion ligero o un ion medio o un ion pesado, y en función de su masa y de su número atómico, la cantidad de energía que deposita en la materia hasta que se frena es mayor o menor. Y en función de este fenómeno, lo que es el frenado, podemos transformar de una manera u otra los materiales, los cristalitos que irradiamos, que van a permitir, si lo hacemos con astucia, fabricar, por ejemplo, guías de onda óptica. Una guía de onda es como la fibra óptica, pero en un cristalito, donde sí se pueden hacer circuitos ópticos. Donde bombardeamos con iones, se transforma. Hay que verificar luego qué ha pasado, entender, para ser capaces de encontrar alguna receta que haga útil ese nuevo material. Partiendo de un material, vamos a decir conocido, lo transformamos y se puede decir que generamos uno nuevo. Entonces, incluso se puede alcanzar la fusión local e instantánea. Entonces, cada ion deja lo que llamamos una traza que tiene un diámetro nanométrico. Esto es muy interesante porque hay un régimen de irradiación de muy baja fluencia o dosis, que es una irradiación muy corta, que nos permite hacer nanoestructuras que están, digamos, de moda, porque generan comportamientos diferentes de la materia. Podemos hacer eso o podemos acumular la irradiación para que solape el daño, la transformación, y hacemos capas homogéneas micrométricas, y podemos controlar dónde está en profundidad, en unas pocas micras, esa transformación. Entonces tenemos un control desde nanómetros a micras, a micrómetros, para posicionar el daño y la cantidad de daño, la transformación. Y es una escala esta de nanómetros a micrómetros que es justo la que es interesante para las tecnologías. Entonces esa es la gran utilidad y la unicidad, y gracias a que tiene una alta energía este acelerador, podemos hacer ciertas transformaciones que si el acelerador tuviera la mitad de energía no podríamos hacer. Muchas gracias, porque además sabemos que estás constipado y te ha costado el doble de explicarnos un poco. Muchísimas gracias. Bueno, José Emilio Prieto, especialista en superficies. Explícanos un poco, es un poco relacionado con el principio Aurelio, con aquello de modificar, ¿no? Con lo que os has comentado, Alessandro, con aquello de más energía, modificar la superficie y algunas aplicaciones. Cuéntanos un poco en qué consiste tu especialidad. Bueno, pues la física de superficies o la ciencia de superficies se dedica al estudio de las superficies, generalmente de cuerpos sólidos. La superficie, pues, se puede definir como aquella zona en el exterior de un material en el que sus propiedades son distintas de las del volumen, de las del interior. ¿Cómo de grandes, cómo de extensa es esa región? Pues depende de la propiedad que uno esté mirando. Unas determinadas propiedades, una superficie pueden ser micras, incluso milímetros, para otras, más de escala atómica, pues pueden ser eso, unas pocas distancias atómicas, en pues ya la estructura o las propiedades de estos átomos que están en los límites del material, pues difieren de las del volumen. En particular, mis compañeros han hablado, y bueno, todo el mundo conoce que hay un enorme interés en hacer las cosas muy pequeñas, en reducir la escala, en el campo de la microelectrónica, del procesado de la información o del almacenamiento de la información, pues uno quiere ir a escalas cada vez más pequeñas. Cuanto más pequeño es un dispositivo, más importante es la superficie, más grande es la fracción de átomos que están en la superficie comparados con los que están en el volumen. Las propiedades de estas superficies intercaras son cada vez más importantes cuanto más pequeño. ¿Y alguna línea de investigación que quieras destacar en tu área? En particular, las superficies, pues son importantes para muchas cosas.
uno de los fenómenos que ocurren en superficie es el crecimiento cristalino. Todos los materiales con interés en microelectrónica, el silicio, por ejemplo, cuando se crecen películas delgadas, bueno, pues se tienen lugar procesos de crecimiento cristalino en superficie. Otro campo de investigación en el que trabajamos aquí es el campo de los materiales magnéticos. También los materiales magnéticos sirven, entre otras muchas cosas, para almacenar información. Bueno, pues conocemos los discos duros, muchos dispositivos en los que se almacena información en forma magnética. Y también queremos ir a estructuras muy pequeñas con el fin de aumentar la densidad de información y de nuevo las propiedades de películas muy delgadas y de las superficies y de las intercaras en ellos pues son de importancia fundamental para poder entender y controlar las propiedades de estos dispositivos. Y luego lo que veo es que están muy relacionadas las áreas también con nuevos materiales, es decir, ahí están, no solo en compartimentos estancos, sino que cada área está muy relacionado. Pues muchas gracias por atendernos, a ti, a todos tus compañeros, ha sido un placer y luego ha sido muy ilustrativo poder conocer de primera mano un acelerador de partículas. Y digamos, lo que podría ser interesante saber es que la IAEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, estima que hay unos 15.000 aceleradores en el mundo, de los cuales el 97% es comercial, mientras que solo el 3% se dedica a investigación básica. El LHC es el ejemplo más eclatante de investigación básica de ahora, o investigación básica en temas aplicativos como es este. Impresionante. Entonces, es nuestro acelerador. Impresionante. Pues Alexandro, muchas gracias. Aurelio, muchas gracias. José y José Emilio, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos de manera tan sencilla algo realmente tan complejo. Bienvenido. Gracias. Es una pieza, esta es una mano de bronce de producción romana que ahora vamos a colocar para poder analizar la superficie, que es evidentemente una superficie que ha padecido el ataque del tiempo. Hay mucho producto de corrosión que se han formado en superficie y el análisis irá determinando qué tipo de producto de corrosión hay y dará sugerencias sobre el tipo de restauración que hay que hacer, de tratamiento que hay que hacer para recondicionar la pieza y traerla a hacer. Un tratamiento equivocado puede destrozar la pieza. Sí, puede no ser lo más apropiado, y entonces aquí se hará una limpieza láser y veremos un poco, como luego verán los arqueólogos que están restaurando la pieza, cómo se va a eliminar la pátina y cómo se queda el material original. Y una vez que se haya limpiado, o incluso en algunos puntos aquí, se puede determinar la composición del bronce para saber qué tipo de fundición se ha hecho, la proveniencia, la origen del material o la tecnología que se ha utilizado. Entonces la vamos a colocar. Lo que hará el haz de iones es reaccionar con los átomos de la muestra y nos dará rayos X que analizaremos con estos dos detectores, partículas que analizaremos con este detector y eventualmente luz que analizaremos con un espectrómetro. Lo que ocurre aquí es que los rayos X tendrán una energía que es característica del elemento que constituye el objeto. Las partículas retrodispersadas que detectamos con este detector están también, son también relacionadas con el tipo de núcleos que hay aquí dentro, y nos pueden dar los dos rayos X, la composición global de la muestra, y la partícula retrodispersada, siendo RBS, Rutherford Scattering Spectroscopy, nos pueden informar sobre la secuencia de elementos. Lo que ocurre en esta zona más clara, y entonces ahora vamos a recoger un espectro
recogemos rayos X y recogiendo rayos X, a ver, un momento, ahí está, perfecto, F11, ahí vemos un espectro de este tipo. Los fotones, los rayos X que recogemos están clasificados según la energía que sube desde la derecha a la izquierda, y la posición de estos picos me indica la presencia de elementos específicos en la muestra. El más alto es estaño, los 3 picos que tenemos colocados aquí es plomo, y estos 2 picos son la línea, se dice K alfa y K beta del cobre. Hay también la K alfa y la K beta del hierro, y aquí hay calcio y titanio. Esto es un análisis que nos resulta particularmente clara, porque tratándose de un bronce, es una aleación de cobre y estaño. No es común que haya plomo añadido a cobre y estaño para realizar una fusión, y hierro, titanio y calcio son partes que se han incorporado desde la interacción con el suelo, son la parte superficial, la capa de corrosión que hemos visto. Está enterrado con el desgaste del tiempo. Exactamente, es un bronce romano, lleva unos 1600, 1700, la época no la conozco. Entonces, analizando ese espectro podemos determinar la composición y distinguir bronce y bronce, porque serán distintos uno del otro, claro, según que uno tenga más estaño. Según la tecnología de la época. Según la tecnología de la época. Cosas interesantes con los bronces son normalmente lo que se llama sedimentación, según la dirección en la cual se ha realizado la fusión, como estaba puesto el molde, se va depositando plomo, se estructura y se ve más plomo, se ve un perfil de concentración del plomo que nos dice cómo estaba puesta la muestra, el objeto, cuando se fundió. Thank you.